La emperatriz divorciada. Capítulo 26. Hijos. Al día siguiente, afortunadamente, el estado de Henry mejoró notablemente. Por el momento solo podía desayunar alimentos ligeros según las indicaciones del médico, pero eso no alivió del todo la preocupación de Navier. Aún así, Henry le aseguró que no había motivo para alarmarse. Desde niño solía recuperarse en apenas 2 días cada vez que se enfermaba. Por otro lado, aún quedaba el asunto pendiente de la carta de Sobieshu y su desconcertante pregunta. Sobieshu había querido saber por qué el duque Ergi parecía guardar algún tipo de rencor hacia él, algo que no lograba comprender. Henry tampoco parecía conocer la verdadera razón, y Navier, aunque sentía mucha curiosidad, optó por dejar el tema de lado, al menos por ahora. Y tal como Henry había dicho, al día siguiente ya se encontraba mucho mejor. Su recuperación fue tan buena que incluso se le permitió disfrutar una merienda en el jardín, rodeado por el hermoso espectáculo de las hojas de otoño. Más tarde, Henry anunció que debía atender algunos asuntos de trabajo, así que Navier decidió cenar acompañada de Lebetti. Laura y sus damas de compañía durante la cena conversaron sobre varios temas, concentrándose especialmente en la elección de la futura niñera que cuidaría del bebé. Fue entonces cuando a Navier volvió a rondarle la duda. ¿Qué tipo de sentimientos albergaba realmente el duque Ergi hacia Sobieshu? Al hacer la pregunta, el ambiente se tensó de inmediato. Todas pusieron rostros incómodos, especialmente la condesa Jubel. Bueno, el duque Ergi es un hombre muy misterioso, musitó la mujer. De hecho, todos nos hemos preguntado por qué traicionó a Rashta. Eran bastante cercanos, muchos decían que eran amantes. Tras su comentario, la conversación derivó hacia el juicio de Rashta y la prueba de paternidad, y un silencio denso cayó sobre la mesa, solo roto por una inesperada reacción de Lebetti, quien abrió los ojos como platos. Sí, su reacción era comprensible. Había pasado por experiencias traumáticas a manos de Rashta, incluido su secuestro, y probablemente nunca supo con detalle lo ocurrido durante el juicio ni prestó atención a los rumores. Cuando Laura le explicó con calma lo que había sucedido, confirmando la relación entre Rashta y Alan, Lebetti palideció aún más, y sin darse cuenta de que todas las miradas se habían posado sobre ella, murmuró en voz baja casi para sí misma. ¿Entonces significa que el duque Ergi fue quien arruinó a mi familia? Por su culpa condenaron a muerte a mi padre y a mi hermano. La sorpresa inicial en su rostro se desvaneció rápidamente, dejando paso a algo más oscuro: el rencor. Mientras tanto, en Bohemian Blue, el rey y primo de Ergi lo observaba con una mirada iracunda y gélida. Ya estaba al tanto de todo lo que su primo había hecho, sus movimientos, sus intrigas y sobre todo sus planes de venganza. Pero más allá de cualquier desacuerdo político, el rey sabía que Ergi había cruzado una línea que no debía cruzarse. Por eso, sin titubeos, lo amenazó con expulsarlo del reino si era necesario, incluso si eso significaba cortar lazos con su propia sangre. Sin embargo, Ergi simplemente se encogió de hombros y salió de la oficina sin decir una palabra. Afuera, Alnes ya lo estaba esperando. Tanto ella como su hermano habían intentado sin éxito disuadirlo de su camino de venganza, y aunque Alnes volvió a intentarlo una vez más, antes de que pudiera decir algo, una tercera voz interrumpió la conversación. Al girarse, vieron a un hombre alto de cabello plateado. Era el comandante de la 4ª división de los Caballeros de la Unión Continental, Ángel, y no estaba allí por casualidad. Había venido a hablar con el duque Ergi. El motivo de su visita era claro: investigar el contrato que Ergi había enviado a Oriente. La cuestión en sí era si dicho contrato tenía validez legal, considerando que Rashta había sido esclava en el pasado. Sin embargo, Ergi explicó que el acuerdo se había firmado cuando Rashta ya ostentaba el título de emperatriz, por lo que todo era legal y legítimo. Ángel asintió conforme con la respuesta, pero justo cuando se disponía a marcharse, hizo una pausa y lanzó una pregunta que nadie esperaba. ¿Tenía el emperador Henry algo que ver con la disminución de magos en Oriente? Los hombros de Ergi se tensaron de inmediato. Su ceño se frunció antes de responder con un rotundo no. Ángel soltó una breve carcajada, más irónica que divertida, mientras anotaba algo en su cuaderno, subrayando con deliberada lentitud la línea reciente escrita, dejando en evidencia lo que ya había concluido. Ergi sabía más de lo que estaba dispuesto a decir.
Koseir esperaba en la entrada del palacio cuando vio a Masta salir. Ella, al reconocerlo, le sonrió con una alegría tan genuina que lo dejó desarmado. Nadie lo había recibido nunca así, ni en el Imperio del Este ni el Oeste, ni siquiera su familia. Esa expresión, dirigida solo a él, fue una sorpresa desconcertante. Poco después, ambos fueron juntos a una taberna cercana. Durante la cena, Mastas pasó de la euforia inicial a una incomodidad evidente. Intentaba disimular, pero su rostro la traicionaba. Decía que pensaba en alguien y al final, Koseir descubrió que se refería a Lebeti, la joven protegida de Navier. Aunque no lo admitiera, la presencia de esa chica la había inquietado más de lo que quería mostrar. Intentó justificarse con torpeza, incluso haciendo un gesto con los dedos para demostrar lo poco que supuestamente pensaba en Koseir. Y él, divertido, amplió ese gesto para mostrar lo mucho que pensaba en ella. Masta se enrojeció tanto que fue imposible no notarlo, y luego permaneció en silencio, abrumada por su propia reacción. Mientras comían, el bullicio de la taberna los envolvió. Algunos comensales hablaban con entusiasmo de la emperatriz Navier, llamándola nuestra con orgullo, contagiados por la bendición de la misteriosa sacerdotisa. Ni Koseir ni Mastas eran especialmente religiosos, pero se sintieron agradecidos por el cambio de percepción hacia Navier. Entonces, una voz disonante rompió la calma. Un hombre expresó sus dudas sobre la lealtad de la emperatriz por ser extranjera. Koseir se tensó como era habitual, pero esta vez no reaccionó con los puños. No fue necesario, ya que Masta se adelantó, golpeando la mesa y exigiendo respeto. Su reacción fue tan rápida y vehemente que Koseir, sorprendido, apenas logró detenerla. Durante el regreso al palacio, Masta se veía abatida. Koseir, en cambio, estaba satisfecho y más tarde, Navier lo mandó a llamar. Le preguntó cómo había sido la velada y Koseir, fiel a su torpeza, respondió con sinceridad. Pero al escucharlo, Navier, con preocupación, no tardó en lanzar una advertencia sutil. Si de verdad sentía algo por la señorita Mastas, tal vez debería reconsiderar su compromiso con la princesa Charlotte. Sobieshu miraba fijamente el papel frente a él, pero las letras parecían retorcerse como lombrices. Desde que entendió que necesitaba un confidente, se sintió rodeado de enemigos. Vivía bajo la sombra del Sobieshu nocturno, cuyas leales serpientes parecían observarlo todo, y cualquier intento de actuar fuera de esa red se convertía en un esfuerzo agotador. Ni siquiera podía dormir con facilidad. Conseguir pastillas sin levantar sospechas era una odisea, y los dolores de cabeza no cedían, ni con magia curativa. El médico sugería que el problema podía estar en su mente y Sobieshu no lo descartó. A todo esto, Navier, la única persona en la que aún confiaba, estaba lejos. Sabía que no vendría a recoger a Anne, quien había sido hallado por fin. Mientras jugaba distraídamente con una pluma, entonces una carta llamó su atención. Le costó enfocarse, pero cuando finalmente logró descifrarla, frunció el ceño. Era una sugerencia para que nombrara pronto a una nueva emperatriz. ¿Cómo podían atreverse? Al día siguiente, en otro lugar, Dolci rechazó el regalo que Navier había enviado a través del Gran Duque Kaufmann, un hermoso pájaro blanco pero que no parecía en nada al que había visto. No era ese pájaro. Y al ver que Dolci continuaba quejándose con insistencia infantil, a pesar de su fastidio, sacó una pequeña botella de poción de amor y se la tendió sin rodeos, indicándole que se lo bebiera mientras miraba al pájaro en la jaula. Y harto, Kaufmann se alejó sin más. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando escuchó un pensamiento que no era suyo. Es solo una excusa. Lo que ese pelirrojo quiere no es el pájaro, sino al hombre guapo. Kaufmann se detuvo en seco. A su lado, Dolci seguía parloteando, pero Kaufmann ya no lo oía. Buscaba con la mirada al responsable de ese pensamiento intruso que lo incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Dolci, ajeno a ello, volvió a la carga insistiendo en su reclamo, pero Kaufmann, frustrado, lo empujó sin pensar. Luego, sin disculparse, giró sobre sí mismo intentando detectar a aquel observador anónimo que, sin saberlo, acababa de darle una perspectiva diferente e incómoda sobre su propia relación con Dolci. Cada pensamiento que el gran duque Kaufmann escuchaba era más escandaloso que el anterior, y aunque rozaba lo indecente, eran formulados con una voz interior tan serena e intelectual que resultaba desconcertante. Desesperado, giró la cabeza de un lado a otro buscando al responsable. Nunca había experimentado una invasión mental tan molesta y descarada. Dolci intentó acercarse, pero él lo apartó fríamente, aún enfocado en ubicar la fuente, y cuando finalmente lo hizo,
una mujer sentada bajo un árbol con postura recta, gafas y un grueso volumen en las manos titulado Una revisión en profundidad de tácticas y estrategia. Su expresión era seria, casi imperturbable. Todo en ella proyectaba sabiduría, pero su mente era otra historia. Mientras el duque se acercaba recordando que aquel lugar era también donde había sufrido por Navier, los pensamientos de la mujer se alzaron con fuerza. Elogios exaltados a su virilidad, fantasías románticas inesperadas y una imaginación tan intensa como inapropiada para su apariencia solemne. Al encontrarse con él, la mujer solo alzó una ceja y preguntó con frialdad qué ocurría, aunque por dentro gritaba lo irresistible que le parecía aquel semental. Kaufman, paralizado, apenas podía procesar el abismo entre la apariencia intelectual de la mujer y su torrente de pensamientos apasionados. Nunca había conocido a alguien tan perfectamente contradictorio. Y para empeorar la situación, la voz interna concluyó con convicción absoluta: ¿se enamoró de mí a primera vista? El duque suspiró incrédulo. No, definitivamente no se había enamorado de esa mujer. Jamás. Anne finalmente fue encontrado. Cuando Navier se lo contó a Lebetti, la muchacha se cubrió las mejillas con ambas manos. Era la primera vez que mostraba una emoción tan fuerte desde que supo lo del duque Ergi. Desde que escuchó que él había llegado al templo con Anne en brazos, parecía vivir atrapada en el dolor, el rencor y una sed de venganza silenciosa. Lebetti no era ingenua, tenía sus fallas sí, pero intentó rehacer su vida. Ahora, con un enemigo claro, a Navier empezaba a preocuparle que quisiera enfrentarlo. Y Ergi era un oponente de cuidado. ¿Entonces regresarás al Imperio del Este?, preguntó Laura sorprendida, y Lebetti tembló. Aunque su deber era cuidar al hijo de su hermano, enfrentarse a esa realidad la llenaba de temor. Por otro lado, quedarse... Anne se parecía demasiado a Rashta. Los nobles del Imperio Occidental reconocerían ese rostro en cualquier lado que lo vieran. Lebetti quería quedarse y estudiar allí, y aunque podría ofrecerle un hogar fuera de la capital, con el niño no podría acercarse al palacio. Fue por eso que Navier le sugirió ofrecerle una casa cerca de allí. La joven se lo agradeció con una emoción tan genuina que dolía y le dijo que siempre sería su heroína. Navier no se sentía digna de ese título, pero no la corrigió. Para esa chica, ella era un pilar, aunque no conociera su propia fragilidad. Y antes de que partiera, Navier le pidió a Lebetti que tuviera cuidado con el Imperio del Este, no por desconfianza, sino porque los caballeros transnacionales seguían siendo una amenaza latente, y la situación allá era más complicada de lo que parecía. No temía que Lebetti cometiera errores por ingenuidad, sino por rencor, pero ella, sin saber sus temores, prometió volver sana y salva con Anne, y sonrió como si el mundo todavía pudiera ofrecer algo bueno. Con la partida de Lebetti, Navier comenzó a prepararse para la llegada de su bebé. Y sí, por supuesto, Henry también lo hizo, a su manera. El problema era que Henry y McKenna estaban completamente absortos en sus nidos, y mientras ellos graznaban trayendo joyas, sedas y ramitas, Navier se preguntó si sus cerebros también se reducían cuando tomaban forma de ave. A veces, sinceramente, lo parecía. Pero en medio de todo eso, una carta de la Alianza Continental llegó. Se trataba de una invitación a una reunión durante las celebraciones de Año Nuevo, donde se discutirían asuntos importantes. Que todos los gobernantes fueran convocados al mismo tiempo era inusual y generó sospechas. McKenna especialmente recelaba las verdaderas intenciones de la alianza, cuyas acciones recientes habían sido inquietantes. Finalmente, Henry se levantó y, tras besar a Navier y acariciar su vientre con ternura, partió hacia el palacio principal acompañado de April y McKenna. Navier permaneció sola, disfrutando del aire fresco hasta que el atardecer tiñó el cielo. Quiso dar un paseo, pero su cuerpo se sentía pesado, demasiado para una caminata larga. Aún así, se puso de pie y mientras avanzaba por el sendero de piedra hacia el palacio, distinguió dos siluetas frente a frente. Reconoció de inmediato a una de ellas por la lanza en su espalda. Era Mastas. La otra, mucho más alta, era inconfundible. Era su hermano, que se había inclinado hacia Mastas y ahora ¿la estaba besando? ¿En qué momento habían comenzado un romance clandestino esos dos? Navier nuevamente dudaba. ¿Había hecho algo mal? Tal vez tenía que ver con lo de ayer, cuando durante la práctica de magia su atención se desvió hacia Mastas, pensó Navier. Y en medio de esa distracción, la magia comenzó a fluir por su cuerpo sin que lo notara. Sonreía distraída mientras creaba delgados cubos de hielo suspendidos en el aire. De pronto sintió una sensación extraña, como si los fragmentos se frotaran entre sí. Un crujido le hizo mirar hacia abajo. El hielo, ahora en migas, se había deshecho en el suelo justo
justo en el momento en que Dolce apareció. Ignorando sus ya repetitivos desvaríos sobre un pájaro azul, Dolce entonces desvió la conversación hacia la magia. Aunque fingía interés, era evidente que no le importaba mucho. Aún así, al ver que la tomaban por mentirosa, decidió mostrarle un poco de su progreso. Dolce se mostró ligeramente impresionado, lanzando consejos vagos y aplaudiendo con desgana. Pero dijo algo útil. Podía intentar usar una piedra mágica. Le explicó cómo canalizar la energía desde la piedra, como si su cuerpo fuera una pajilla, absorbiéndola para moldear el hielo. Y cuanto más grande la piedra, mejor. Así que esa noche fue directamente a su habitación compartida con Henry. Al pensar en una gran piedra mágica, lo primero que le vino a la mente fue la cama que usaban, tallada en una única pieza mágica de gran poder. Y aunque no parecía peligrosa, prefirió no arriesgarse. En su lugar, tomó una piedra mágica grande del almacén y, sentada en su propia cama, empezó a experimentar. En cuanto la sostuvo, una vibración tenue recorrió su cuerpo. Era una sensación diferente, casi como un eco en los oídos. Con la otra mano, moldeó hielo como en los entrenamientos. Todo era más fácil con la piedra. Creó figuras, un bloque, un cubo, una flor, hasta un libro de hielo. No eran perfectos, pero un progreso notable frente a sus primeros intentos. Entonces decidió intentar derretirlo. Si podía crear, también debía saber deshacer, pero no funcionó. Cambió de enfoque entonces y en vez de emitir magia, intentó absorberla de vuelta, guiando la energía hacia dentro del hielo. Fue entonces cuando sintió un dolor agudo, punzante dentro del pecho. Soltó la piedra de inmediato y llevó la mano al corazón. No era exactamente allí donde dolía, pero la sensación era clara, como si una aguja se le clavara desde dentro, y solo entonces un mareo la envolvió. Cuando Henry se enteró de que la carta enviada por la Unión Continental de Woland no incluía los típicos saludos diplomáticos, regresó de inmediato al palacio. Todo apuntaba a que no se trataba de una simple felicitación de Año Nuevo. Se rumoreaba incluso que un país había convocado una reunión de emergencia tras recibirla, y algunos lo relacionaban con la reciente disminución del poder mágico. Al llegar, lo recibió un ambiente caótico y McKenna con expresión grave. Navier había entrado a trabajo de parto prematuro. Mientras tanto, dentro de la habitación de Navier, el dolor era insoportable. En medio de aquel sufrimiento, la emperatriz solo deseaba que las bromas del clan Cabeza de Pájaro fueran ciertas. Poner huevos habría sido mucho más fácil, pensó. Para cuando el parto terminó, y con él el dolor, pronto una de las parteras anunció: «¡Gemelos! ¡Su Majestad, son gemelos!». Aturdida, no alcanzó a distinguir cuál nació primero. Le mostraron a los bebés un príncipe y una princesa. Aunque prematuros, ambos estaban sanos y arrugados. ¿Estaba bien que estuvieran tan arrugados?, preguntó con preocupación. Las parteras rieron con suavidad. Era normal en bebés prematuros. Después tomó al príncipe también arrugado, pero con unos ojos violeta idénticos a los de su padre. En cambio, la princesa la había mirado con unos grandes ojos verdes como los suyos. Ver ese reflejo de ambos en sus hijos la llenó de una emoción profunda. Las lágrimas brotaron sin poder evitarlo. Finalmente, eran una familia. Cuando Navier abrió los ojos tras dormir un poco, Henry estaba junto a su cama intentando sostener a los bebés con torpeza. Mi reina, no son los bebés más perfectos de todo el mundo, son como ángeles y ahora tengo 3 a mi lado, dijo él mientras Navier le hacía un gesto para que se acercara a la cama, preocupada de que uno de los bebés se le cayera. Lo siento, corrí en cuanto me enteré, pero no me dejaron entrar. Debí estar contigo, murmuró él con una mezcla de alivio y culpa. Está bien, le respondió ella aún conmovida. Nadie esperaba que nacieran tan pronto. Y mientras hablaban, él la miraba con ternura, absorto en los bebés a quienes llamaba ángeles. Aunque estén arrugados, son perfectos, insistió con una sonrisa. Ella no pudo evitar sonreír. Henry hablaba de los bebés con entusiasmo. Luego murmuraba para sí mismo que nunca imaginó que existieran 3 seres tan encantadores como ella, y que ahora su felicidad era triple. Avergonzada por sus palabras, bajó la mirada, pero al observar el rostro dormido de sus hijos, no pudo evitar pensarlo también. Arrugados o no, realmente parecían unos angelitos. Los rumores sobre el nacimiento de los gemelos se propagaron como la pólvora. Sus damas de compañía comentaban emocionadas que nobles de todo el imperio enviaban regalos y que muy pronto la gente haría fila solo para ver a los bebés imperiales. Mientras escuchaba sus palabras, Navier acariciaba el pecho del príncipe, notando con sorpresa cómo muchas de sus arrugas habían desaparecido en tan solo un día, y al mismo tiempo pensó que debía ponerles un nombre. Aún no lo había hecho. Navier levantó la vista y vio a la princesa en brazos de la condesa
Jubel. No lloraba, simplemente observaba el mundo con una mirada serena y aguda, casi demasiado atenta para un recién nacido. Su hermano, en cambio, parecía más temperamental. McKenna había comentado que aunque se parecía a Henry, su carácter era muy diferente, y en ese momento, el padre entró. Tras saludar brevemente, tomó a su hija y pidió a todos que salieran de la habitación. Con una expresión determinada, se acercó a su esposa y le anunció que se llevaría a los bebés. Es momento de hacer la transición, explicó, mientras arrastraba un pequeño nido hasta el centro de la cama. Con precisión colocó a los bebés dentro, presionó un suave beso a ambos y en cuestión de segundos, el cuerpecito de los bebés se encogió hasta tomar la forma de unos pollitos en plumaje dorado. Navier apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Henry también sufriera la misma transformación. Ambos bebés eran pajaritos ahora, piaban enérgicamente desde el nido. Saber que podían heredar esa habilidad era una cosa, pero verlo con sus propios ojos era otra cosa muy distinta. ¿Estaría bien? Pero, por supuesto, no todos eran felices al mismo tiempo. Mientras Navier se adaptaba a su nueva vida como madre, Sobieshu descendía por el camino de la locura. Después de la visita de Lebetti que llegaba de Oriente para reunirse con su sobrino, el pequeño An, Sobieshu tuvo un vago recuerdo de la malvada mujer cuyo nombre era Rashta. Al principio no había tenido intención de reunirse con ellos. Si había mandado a buscar al niño había sido con la intención de tener una razón para ver a Navier, pero en cuanto sus ojos vieron al pequeño niño, sin previo aviso el emperador rompió en llanto. Entre sollozos balbuceó palabras inteligibles, y una de ellas, bebé, fue dicha mirando a Anne. Betty sintió un escalofrío. Luego todo cambió. Como si se apagara una vela, el llanto cesó y el rostro de Sobieshu adoptó una expresión vacía antes de caer del lado inconsciente. Horas más tarde, Sobieshu despertó cubriéndose el rostro, pero con la sensación de haber perdido algo, o mejor dicho, a alguien. Un recuerdo, una imagen fugaz de una niña con ojos familiares. Pensó en la princesa que según los registros había muerto como esclava. Creía que no le importaba que no era su hija sino un producto del engaño de Rashta, pero algo en él no concordaba. Ese dolor era real, y entonces lo olvidó todo otra vez. Henry le había pedido a Navier que ella nombrara al príncipe mientras que él se encargaría de la princesa, probablemente influenciado por aquellos ojos verdes que tanto le fascinaban. Pero eso no significaba que no adorara al niño, al contrario, su devoción por él era evidente. Incluso al amanecer lo había visto cargarlo con sumo cuidado y regresar con un pequeño platito que contenía algo similar a carne triturada. En su forma de reina, acomodó a los bebés en el nido y les ofreció la mezcla con el pico, explicando con naturalidad que era como la papilla que ellos mismos comían de crías. Navier no dijo nada más. Lo que realmente le preocupaba no era la comida, sino el nombre que aún no había elegido para su hijo. Más tarde, esa noche, los pequeños polluelos que piaban como si lloraran, se durmieron de inmediato. El nido parecía calmarlo todo, al observar sus pechos subir y bajar tan diminutos, tan vivos. Navier apenas podía creer que los había traído al mundo. Henry tenía razón, eran pequeños ángeles, y cuando estuvo seguro de que no se despertarían, Henry volvió a su forma humana, abrazó a Navier por detrás y la besó suavemente para luego susurrar. Cada vez que veo a la princesa pienso en ti de niña. Ella replicó que también se parecía a su hermano, aunque con más carácter. ¿Ya la nombraste?, le preguntó. La respuesta de Henry estaba llena de orgullo cuando dijo: Lari. Sí, el nombre le quedó perfecto. Dormía acurrucada junto a su hermano con los ojitos apenas entreabiertos. ¿Y tú, reina, ya nombraste al príncipe? Navier negó con la cabeza. Había revisado diccionarios, buscado significados hermosos, pero siempre dudaba. Sin embargo, al escuchar Lari, la respuesta le llegó con claridad. Kai, dijo Navier. Ambos nombres poseían fuerza, elegancia y juntos armonizaban como si hubieran nacido para estar uno al lado del otro. El príncipe Ciel había decidido renunciar de forma definitiva a su derecho al trono. Esa fue la noticia que Karl llevó al emperador Sobieshu. Sin herederos y negado a nombrar a una nueva emperatriz, la única solución viable era que Sobieshu entrenara al siguiente en la línea de sucesión, el hijo del duque Litlian, un niño tímido y asustadizo. Sobieshu bufó con evidente fastidio al oírlo. Karl, sin embargo, sabía que no había más opciones. Aunque esa conversación le resultaba incómoda al emperador, era apenas un
anticipo de lo que vendría. Tragando saliva, el marqués se armó de valor y añadió que la emperatriz Navier había dado a luz y que había tenido gemelos. Tal como temía, la noticia fue un golpe directo. Sobiesho enmudeció y su rostro perdió todo color. Sí, la conmoción era evidente. Al día siguiente, la princesa Charlotte vino a conocer a los gemelos, señalando que la princesa se parecía a su madre y el príncipe al emperador. Charlotte siempre había sido un personaje curioso. Era directa, teatral y poseía ese tipo de encanto desvergonzado que volvía imposible ignorarla. Y justo cuando Navier pensó que encontró el momento para hablarle sobre su hermano y su compromiso, un sirviente anunció la llegada del duque Kaufmann. Pero cuando ésta entró, Navier no encontró su expresión solemne habitual. Kaufmann, por su lado, se quedó helado. No había esperado ver a esa mujer desvergonzada allí. ¿Por qué me miras así? ¿Estás enamorado? ¿Me vas a confesar algo? Ay, si me caso contigo, ¿qué? ¿Acabará la paz mundial? Pensaba Charlotte sin saber que Kaufmann podía oírla. Él cerró los ojos exasperado. Más tarde, cuando Navier se quedó a solas con Kaufmann, este finalmente se atrevió a decir con voz alta: La princesa tuvo una idea peculiar. Dijo con diplomacia. Recibí una carta del rey de Whitemount. Dice que la paz mundial peligra si no se casa. ¿La paz mundial? ¿Ni siquiera la paz de su país? Aunque sonaba excusa absurda, no era algo que la emperatriz pudiera tomar a la ligera. Ya había notado que otras naciones habían reaccionado con urgencia ante unas cartas de cortesía enviadas por la Unión Continental. Todo apuntaba a que no se trataba de simples saludos de Año Nuevo. Cuando Kaufmann se retiró, pidió hablar con Henry o McKenna de inmediato, y Henry fue el primero en llegar. Al contarle lo ocurrido, omitiendo que Kaufmann podía leer pensamientos, Henry frunció el ceño. Si hablan de paz, seguramente planean lo contrario. ¿Crees que apuntan hacia nosotros? No recibimos esa carta, lo que significa que probablemente sí. Reina, debemos recuperar la piedra mágica cuanto antes, concluyó él. Más tarde en la noche, mientras los gemelos dormían apacibles, Navier se preguntaba con ilusión cuándo comenzarían a hablar, a caminar, a llamar la mamá, a cantar juntos. Había tanto por vivir que apenas podía contener su emoción, pero la realidad no siempre coincidía con la fantasía. Larry, con su rostro angelical, empujaba con determinación a su hermano. Adorable, sí, pero indomable. Aunque la emperatriz disfrutaba verlos juntos, terminó separándolos, no sin antes notar cómo la pequeña apretaba su dedo con fuerza, como si no quisiera dejarla ir. ¿Y si hereda la personalidad de su hermano Corsair?, murmuró Laura preocupada, y como si lo hubieran invocado, el diablo apareció en la puerta. No venía con su entusiasmo habitual ni con regalos para los niños, sino con el ceño fruncido. Preocupada, Navier pidió a las doncellas que se retiraran. La Federación está intentando unir fuerzas contra los imperios oriental y occidental, informó Corsair. Navier intentó tranquilizarlo asegurando que lo tenía todo bajo control, pero él no se mostró muy convencido. Mientras tanto, en los pasillos, Mastas caminaba despreocupada cuando notó a Corsair salir de la habitación de la emperatriz. Ilusionada, se acercó con una sonrisa, pero sus palabras la desarmaron. Olvida todo lo que te dije aquella vez. Mastas se quedó de piedra. ¿Se refería a que olvidara su confesión, que le gustaba? Ella apenas pudo balbucear. Corsair, por otro lado, bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. Debo casarme con la princesa Charlotte. Es lo mejor para el imperio. Mastas se quedó sin palabras. Intentó ofrecerse a cambiar, a maldecir menos, a suavizarse, pero él la detuvo. No es por ti, Mastas. Tú eres perfecta. Soy yo quien no es suficiente. Mastas se quedó destrozada y huyó al jardín seguida por los llamados de Corsair, pero no se detuvo, y una vez que llegó a una zona desolada, lloró desconsoladamente, deseando por primera vez haber nacido princesa. Sabía que Charlotte tarde o temprano aceptaría, y cómo no, ¿qué mujer no se enamoraría de alguien como Corsair? Pero la realidad en el corazón de Charlotte era distinta a lo que Mastas imaginaba. La princesa no estaba emocionada por la propuesta de Sir Corsair. Cuando ella misma había planteado el matrimonio con el hermano de Navier, fue más por juego que por deseo. Pero después de conocer al archiduque Kaufmann con su atractivo enigmático y su aire sofisticado, había esperado en silencio que ese compromiso se cancelara. Sin embargo, la lógica terminó imponiéndose. Kaufmann era un excelente partido, sí, pero provenía de un país con poca influencia política. Corsair, en cambio, era heredero de una de las casas más poderosas del Imperio Oriental, hermano de la emperatriz y mano derecha del emperador. Para Whitemount, él era la opción más sensata. Acepto, dijo Charlotte con una sonrisa forzada, aceptando el anillo de Corsair, y disfrazó su decepción tras una expresión elegante. Por favor, cuide bien de mí, señor Corsair.
agregó. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que en el fondo su corazón seguía aferrado a una ilusión que no tenía cabida. A medida que las verdaderas intenciones de la Alianza Continental se hicieron más claras, Henry aceleró sus esfuerzos por recuperar la piedra mágica. Esa noche, por primera vez desde el parto, Henry tuvo que partir otra vez. No quería irse, pero no tenía opción. Necesitaba recuperar la última piedra mágica, pero antes de marcharse, abrazó a su esposa e hijos como unas 20 veces. Después de eso, se convirtió en reina y se marchó. Sus alas se veían pesadas mientras las agitaba. Incluso a Navier le dolía verlo irse, pero no podía hacer nada. Por eso, tras su partida, se hizo una promesa: cuidar de los pequeños polluelos hasta que él volviera. Pero cuidar sola a los pajaritos no fue fácil, especialmente cuando estaban en forma de aves. Henry, con su cuerpo de pájaro, tenía el tamaño adecuado para manejar la situación. Ella, en cambio, era demasiado grande y torpe y le daba miedo lastimarlo sin querer. Como bebés humanos eran adorables y tranquilos. ¿Por qué parecían mini huracanes con alas ahora? No hagas eso, Kai, regañó Navier cuando vio cómo su hijo intentaba picotear la patita de Lari, quien respondió picoteándole la cabeza a su vez, para luego ambos romper en llanto. Navier intentó consolarlos, pero también estaba agotada, así que se dejó caer sobre la cama. Solo su torso alcanzó a tocar el colchón, y su largo cabello se esparció como un abanico. A los pajaritos les gustó tanto que se subieron a él y comenzaron a acicalarse sobre su cabeza. Verlos mover sus cuerpecitos la hizo sonreír. Lari parpadeó cuando ella le rozó la pancita. Eran tan lindos. Kai, ya acicalado, se acomodó para dormir y Lari lo imitó. Si siguen así, mamá no va a poder levantarse, protestó Navier, pero ellos solo cerraron los ojos ignorándola con descaro y al final ella solo pudo imitarlos y se rindió al sueño. Mucho más tarde, tras un ruido inusual, Navier colocó a sus hijos en su nido mientras se acercaba a la ventana, donde un cuervo revoloteaba con ansiedad, como si quisiera llamar su atención. ¿Sería de la tribu Cabeza de Pájaro? Y con esa idea abrió la ventana. El cuervo entró de inmediato y pronto una voz humana emergió desde detrás de las cortinas. Lamento presentarme así, Su Majestad, dijo el hombre con el torso desnudo, pero Navier lo dejó pasar porque intuía que se trataba de un mensaje muy urgente, y en efecto así fue. Su Majestad Henry partió anoche para recuperar la última piedra mágica, pero desde entonces no hemos podido contactarlo. Y así, el mundo de Navier se le vino abajo. No importaba cuánto esperara, el emperador no aparecía. Desde el interior de la sala de conferencia provenían los sonidos del gentío reunido. Los ministros, al darse cuenta de su presencia, guardaron silencio de inmediato, y con expresiones desconcertadas, giraron la mirada de un lado a otro preguntándose qué estaba ocurriendo. Sin dar explicaciones, se dirigió a la silla imperial, la misma que ocupaba Henry, y se sentó. Las expresiones de los ministros se tornaron aún más perplejas. Su Majestad se encuentra ausente debido a asuntos relacionados con la unidad, anunció Navier con voz firme, casi hosca. Los ojos de los presentes se abrieron aún más ante tal declaración. Salvo unos pocos colaboradores cercanos, nadie en el Imperio Occidental sabía que Henry se había involucrado en los asuntos del poder mágico debilitado, así que no había alternativa más que mentir. Revelar la verdad abiertamente podía desencadenar protestas. Consideré necesario mantener en secreto la ausencia del emperador, por lo que hoy convoqué únicamente a los ministros más confiables. La expresión de varios, entre ellos el marqués Catron, vaciló al escuchar aquella muestra de confianza deliberada. Hasta el regreso de Su Majestad, compartiré las responsabilidades gubernamentales con el primer ministro. Agradezco desde ya su colaboración, concluyó Navier, ocultando la ansiedad bajo una apariencia de serenidad. Aunque Navier fingía estar bien, su cuerpo recién recuperado del parto apenas soportaba encuentros tan prolongados. Resistía, pero el agotamiento era evidente. Eso, sumado a la preocupación de la desaparición de Henry, acentuó más su angustia. Pero Navier se dijo que todo estaría bien, y perdida en esos pensamientos, caminaba sin rumbo cuando se cruzó con el archiduque Kaufmann, quien ya se había enterado de lo sucedido y venía acompañado de Dolce. Apenas lo vio, Navier fue directa al grano y le pidió si podía ayudarlo, pero el pelirrojo simplemente se encogió de hombros. Mujer de nombre extraño, realmente me agradas bastante, pero ya lo dije. Nunca me relaciono con asuntos de humanos, así que no puedo complacerte. No importó que Navier le ofreciera miles de joyas o cualquier cosa, pero él siguió negando y Navier comprendió que no obtendría su ayuda. Solo entonces Dolce la miró de reojo y preguntó: Por cierto, escuché que ya nacieron tus bebés.
¿Puedo verlos? Ok, eso fue una petición extraña viniendo de ese hombre. Para cuando Dolce vio a los gemelos, este no pudo evitar expresar su admiración, mirando con detenimiento a Larry y Kai. Poco después, su madre y Lebetti llegaron y tanto Dolce como Kaufman se retiraron dejándolas solas. Ambas mujeres mostraron su preocupación por la situación. Asimismo, su madre también la puso al tanto de los acontecimientos en Oriente, sobre cómo el sucesor al trono, el hijo del duque Litlian, había expresado su deseo de renunciar por completo a sus derechos al trono. Ahora la gran duquesa asegura que alguien presionó a su hijo y lo forzó a ceder. Dicen que aún es un niño incapaz de tomar tal decisión por sí mismo, pero si él expresó claramente su voluntad frente a todos, dijo su madre. Luego observó detenidamente su rostro y suspiró con preocupación. Xavier quería hablarle de Henry, compartir con ella su angustia, pero no podía. Ni siquiera podía revelar a sus propios padres el fenómeno de la disminución del poder mágico. Así que lo único que pudo hacer fue murmurar que todo estaba bien mientras las guiaba a conocer a sus hijos. Sin embargo, ni siquiera esa escena conseguía aliviar el peso que ella sentía en el pecho ni sus preocupaciones por Henry. ¿Dónde diablos estaba? Pero lo que Xavier no sabía era que Henry estaba en un gran problema. Ángel miró la jaula dorada en donde un gran águila dorada lo miraba con un gran fastidio. Henry, convertido en pájaro, escondía la cabeza bajo las alas y soltaba un leve gemido mientras Ángel sonreía con gran satisfacción. Sí, una jaula no era un lugar para un emperador, pero ¿qué se le iba a hacer? Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.